¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Fernández y hoy vamos a hablar con el candidato a la presidencia de la República, el señor Alfredo Barnechea. Él postula por Acción Popular. En las últimas semanas él ha ascendido en la preferencia electoral según las últimas encuestas. Señor Alfredo, muy buenas noches y bienvenidos a la región de Puno. Quisiera empezar esta entrevista preguntándole su impresión con relación a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de retirar de carrera electoral al señor Julio Guzmán como el señor César Acuña, ambos también con, digamos, alta preferencia electoral, digamos, sobre todo en el interior del país. Mire, yo lamento mucho las exclusiones. Yo era partidario de la mayor competencia electoral y que fueran los ciudadanos quienes escogen las propuestas. Una campaña electoral es siempre o debe ser siempre un gran debate de ideas y de muchas alternativas, y eso hubiera sido lo que yo hubiera deseado. Al mismo tiempo, claro, hay normas buenas o malas, en fin, no es el caso de juzgarlas, que comprometen y que formalizan a todos los partidos. A nosotros mismos nos han cuestionado muchas listas parlamentarias, hemos estado en un proceso muy engorroso, pero en fin, así son las cosas. Sin embargo, ¿no siente usted que esto va a terminar beneficiándolo? Tomando en cuenta que GFK en su última encuesta advierte que su candidatura va al alza con la salida del señor Julio Guzmán como el señor César Pero como Acuña. no creo en GFK ni en las Biblias de las encuestas, eso no me parece que tenga ninguna relación. Hay un problema con las encuestas, y es que en el supuesto caso que fuesen independientes y no hubiesen intereses económicos detrás comprándolas u orientándolas, las encuestas siempre no solamente son fotografías de un momento. Creo que me han puesto incienso no para un candidato presidencial, sino para un arzobispo, pero bueno. Sino que además son fotografías de un pasado viejo, porque lo más nueva que una encuesta es 12 o 13 días antes de que se publique. Y por tanto lo que es importante ver en las encuestas son las tendencias, ¿no? La única encuesta real es la del 10 de abril y el voto ciudadano. Usted ha señalado en reiteradas oportunidades que el modelo neoliberal en el Perú ha fracasado. Eso significa que si es elegido presidente de la República, va a tener que hacer reformas profundas. ¿Cambiará usted la constitución fujimorista de 1993? Lo que pasa es que yo me enfoco sobre todo en la constitución de Fujimori fue un recurso político al autogolpe del año 92 que terminó con la democracia en Perú y con la separación de poderes. Pero mire, por ejemplo, frente al tema de las altas tasas de interés que las familias peruanas pagan por su deuda de consumo, tasas que son, como ya sabemos, leoninas. Hay una ley del Banco Central de Reserva, del artículo 52 de la ley orgánica del BCR, sin ningún cambio constitucional, sin ningún cambio en ninguna ley, le permitiría intervenir. Lo que falta es un compromiso y una voluntad política. Entonces lo que yo creo que es muy importante es la voluntad política de los grandes temas económicos y sociales, que son mi gran preocupación, ¿no? Es decir, lo que creo que esencialmente ha llegado la hora de la igualdad en el Perú. Y el modelo fujimorista no produce ni desarrollo ni igualdad, ¿no? Es un modelo que nos va a estacionar en un país productor de materias primas, pero no nos va a hacer un país desarrollado, industrializado. Y luego es un modelo que ha producido una fábrica de desigualdades, ¿no? Usted ha señalado en reiteradas oportunidades que como provinciano tiene una visión particular del país. En esa perspectiva quisiera preguntarle cómo usted ve al sur del país. Otra vez, sur es una palabra muy grande. Sur me incluye también la ciudad donde yo nací, que es Ica. Pero me imagino que tú estás refiriéndote al sur andino. Ah, claro, por supuesto. Bueno, yo he escrito decenas de columnas periodísticas sobre eso. He dado muchas entrevistas de televisión antes de ser candidato. Yo creo que el Perú tiene una gran oportunidad, que es precisamente el gas, para igualar socialmente el Perú, ¿no? Yo creo que por eso yo fui el primero que propuso, o creo haber sido de los primeros en haber propuesto el gasoducto surandino, no a los precios que le han dado a la empresa Odebrecht el gasoducto, que me parecen unos precios exorbitantes, 7.300 millones de dólares, y no sabemos si al final será ese el precio o será más. Pero ese gasoducto permitía unificar los departamentos del surandino y permitir, si la expresión es válida, regar energía, regar electricidad, regar combustibles líquidos en el surandino y achatar las diferencias entre el surandino y el resto del país. Repongo que el gasoducto es una de las grandes obras que hay que hacer.
Tiene que haber también fórmulas de petroquímica que van desde cosas muy simples. Por ejemplo, hasta ahora en Quillabamba no se instala la planta de fraccionamiento de envasado de GLP que permitiría bajar muy sensiblemente los precios del balón de GLP en el departamento no solo de Cusco, sino de Puno y Arequipa, ¿no? Yo creo que hay una gran oportunidad con el gas y esa es una de las razones adicionales por las que yo creo que el surandino tiene que acompañarme en esta pelea, ¿no? ¿Usted va a insistir en la renegociación de los contratos del gas? Porque su contendor Pedro Pablo Kuczynski ha señalado que usted vive en un mundo de fantasía, que una cosa es lo que uno puede pretender y otra cosa distinta es el mercado. Sí. No sé a qué se refiere el señor Kuczynski, sobre eso yo no voy a opinar sobre otro candidato, pero nosotros tenemos un equipo de profesionales muy sólido y la explicación es muy sencilla, o sea, y él sabe perfectamente de qué se trata, porque él le dio una ley especial del impuesto a la renta que le permitió modificar y que las empresas fijen un marcador simbólico, y eso es lo que fiscaliza la SUNAT con independencia de cuál es el precio real que se vende. Que son las tantas cosas que hay que cambiar en el contrato, pero esencialmente el Perú, por todo el gas que vendió, que se exportó el año pasado, las regalías en el Perú fueron 35 millones de dólares. Eso no es una fantasía. El mismo, y le tocó acá al Perú, por cada millón de BTUs, que es la medida en que se mide el gas, 17 centavos de dólar. El mismo millón de BTUs Bolivia se lo vende a Argentina en $6.30. Y yo le dije, le presenté al presidente Humala en una conferencia de prensa la declaración del presidente de la Comisión Federal de Electricidad de México, que es quien compra el gas, en una declaración a CNN donde dice que ellos están pagando $15 por el precio del millón de BTUs. Eso tampoco es una fantasía. ¿Cómo ve usted los conflictos sociales y cómo los solucionaría? No, es que conflictos sociales es una palabra muy general. Hay muchos conflictos sociales en muchos sitios, son muy distintos. Generalmente lo que ha faltado es una organización inteligente y falta un gobierno peronista que ponga a todas las partes en juego. Lo que sucede es que nadie cree en el país, en las comunidades, en las provincias, por ejemplo, que el Ministerio de Energía y Minas es verdaderamente independiente de una compañía minera. Siempre van a sentir que se pone de lado las compañías mineras, ¿no? Entonces hay que cambiar el clima político. Y luego todos los proyectos de extracción tienen que ser proyectos que den sensibles beneficios a la gente, ¿no? Déjame contarte una anécdota con la que creo que lamentablemente voy a tener que terminar esta conversación porque tengo que salir corriendo hacia rumbo a Arequipa por tierra. En mi experiencia, yo fui funcionario del Banco Interamericano. Entre las cosas que hacía ahí, yo era asesor del presidente del banco, director de las relaciones externas, y en esa división de relaciones externas, una de las divisiones que me reportaba a mí eran las que tenían que ver con proyectos de desarrollo físico. Yo visité muchos en América Latina. ¿Qué encontré? Encontré que en todos los lugares donde se había consultado de verdad la comunidad en un proceso sereno, diáfano, estructurado, y donde los beneficios eran tangibles para la gente, no hubo nunca ningún problema. Cuando eso no es claro, es cuando aparecen los problemas. Pero yo no creo que haya ninguna comunidad en el Perú que esté en contra del progreso y que esté en contra de proyectos de desarrollo que beneficien a la comunidad emprendedora y al Perú en general. Yo quiero acabar esta entrevista con la siguiente pregunta. Con mucho gusto. ¿A usted qué lo diferencia del fujimorismo? Esto es muy sencillo, muy sencillo. Con esto termina la pregunta. Mira, la esencia de esta diferencia es la siguiente. Que el modelo fujimorista, y no solo el modelo fujimorista, el modelo de todos los otros candidatos que han seguido el modelo fujimorista, creen que las cosas como están bien, que hay que seguir con un piloto automático y esencialmente que basta el crecimiento económico y que el resto viene por chorreo. Yo no creo eso. Yo creo que si bien el crecimiento es muy importante, es también muy importante la distribución, es decir, que los beneficios de ese crecimiento, primero, construyan una plataforma de desarrollo, conviertan al país en un país desarrollado. Hemos botado a la basura el superciclo que tuvimos con el gran crecimiento de China en los últimos 10 o 12 años. Y, en segundo lugar, digamos, una plataforma de desarrollo y redistribución de los grandes servicios fundamentales que tiene que hacer el país, donde el papel público es muy importante. Hay una gran diferencia respecto, creo yo, a la presencia del sector público. Ahora, quisiera insistir un poco en ese tema. ¿Usted indultaría a Alberto Fujimori? Pero eso ya no es la última pregunta, esa es otra pregunta distinta. Yo ya he contestado esa pregunta 37.000 veces y se resume en lo siguiente. Yo voy a ser presidente del Perú, pero yo tengo que respetar la separación de poderes. Una de las cosas que hizo el Fujimori fue que todo lo mezcló. Y el jefe del Ejecutivo era el jefe del Poder Judicial y hacían lo que querían en el Poder Judicial. Yo no.
hay que separar y hay que respetar los procesos judiciales y las sentencias judiciales. Y el indulto es una gracia presidencial que solamente se puede usar en situaciones muy excepcionales. Eso no es una alternativa al Poder Judicial. Esto es una cosa fundamental. Yo soy muy respetuoso de las sentencias judiciales y además hay sentencias de carácter muy distinto ahí. En consecuencia, yo lo respetaría la sentencia y creo que tendría que mantenerse. Bueno, te agradezco mucho la... Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ti.